Diego Recalde explotó en el programa de Romina Mangel. 6 millones de personas no tienen agua. En época de crisis, la cultura, como dice... Pero porque la cultura no es prioridad. Porque la cultura sucede sin que el Estado intervenga. Por supuesto, eso es absolutamente así. ¿Qué necesidad hoy tengo? Si tengo una urgencia concreta de 7 pibes que no morfan, porque eso fue lo que dejó pero Cristina, Sergio Alberto, perdón. Una falacia. No, no es una falacia, porque ese tipo le estás cobrando impuestos para sostener la cultura. Vos venís estando en los medios este último tiempo, tiré estos últimos 6 meses como nunca antes. Como nunca antes. En realidad siempre digo lo mismo, hace años. Pero ahora el que di más visibilidad gracias a las redes sociales, ¿no? ¿Vos crees que es eso? Porque Sí, interpretaste querida. un mal humor contra el porque yo hace mucho que vengo kirchnerismo. diciendo lo mismo. De hecho, me he enfrentado duramente con el kirchnerismo, me ha caído la FIP, me he quedado sin laburo muchas veces. ¿Te persiguieron? Pero ¿a quién no? En ese momento había listas negras y te rajaban porque decías algo que no tenías que decir. Me han echado incluso de un diario que en ese momento tenía negocios con el kirchnerismo. Pero como podía darme el lujo, y me sigo dando el lujo de decir lo que pienso, voy en ese camino y voy a seguir siempre por ahí. Porque esta lengua es mía, no del Estado. Está Soy bien, feliz pero, por eso. Está bien, digo, pero lo que No, vos pero en decís serio es, te estoy diciendo, vengo diciendo algo que Sí, lo hace un montón, en un manifestaba en montón de soledad, radios, sí. y ahora tenés un montón de gente que te aplaude. Exactamente, pero es por las redes sociales. Vos pensás que las redes sociales pusieron un presidente. Macri no fue presidente por las redes sociales. Milei sí. Cambió el mundo. La relación ya no es más vertical, es horizontal. Entonces, esto hizo posible que yo adquiera más visibilidad. No es más que eso. Pero sigo diciendo lo mismo hace años, ¿no? Que lo vengo diciendo. Por eso, en realidad, no me sorprende tanto verme a mí decir eso, pero sí que ahora tiene un grado de difusión mucho mayor, pero por las redes. Estoy agradecido a una nación en este siglo, nena, ¿eh? Hermosísimo. Gracias por la nena. Sí, Escúchame. claro. Te mantenés... ¿Naciste en este siglo? ¿Cómo? ¿Naciste en En este un punto siglo? sí, porque adquirí visibilidad. Ah, decís, naciste a la fama. Claro, A la no sé si fama. la palabra es fama, Un ¿no? cisne. Pero empecé a ser escuchado y a tomado más en serio. Pero Y a ser tomado más en serio, vos está sos bueno. lo que cree que el kirchnerismo cooptó la cultura. Pero, querida, fui testigo de eso. Lo mismo que hizo Perón entre el 46 y el 55. Compró voluntades porque se dio cuenta que el Estado funciona de una manera, ¿cómo decirlo? Como gran instalador de ficciones oficiales. Y vos después tenés al artista que, a cambio de una recompensa concretamente económica, sale a replicar eso que el Estado quiere que se propague. Fue así entre el 46 y el 55 y Néstor retoma esa tradición. ¿No crees que los artistas por ahí, digamos, acompañaban ese decir, se sentían identificados y lo representaban públicamente? Vos decís que les garparon. Mirá, no hay otra explicación, porque si vos tenés un líder que se enriqueció mientras vos alquilás y ella tiene 600.000 hectáreas, miles de departamentos, estancias, hoteles y millones de dólares, o estamos hablando no del síndrome de Estocolmo, yo diría el síndrome de Río Gallegos, o que sos un panoli, porque si no, no se explica que vos siendo inquilino votes a una mina que es multimillonaria que tiene 600.000 hectáreas y miles de departamentos. Ahora, lo leía Pero en serio Diego, te lo estoy diciendo, es una patología. Sí, pero Gozás sufriendo. Bueno, genial, anda por ahí, yo me corro. A cambio de la amiguita no milito, porque ella se queda con la panadería, digamos todo. Está bien, ¿no? pero si los artistas digamos, muchos cobraron. Pero claro que sí. Espera, pero leí una nota en Seúl, ¿fue esta semana? No, la semana pasada. La sí. semana pasada, por una gran nota. La cima de mi carrera. La cima, Ujú. che, que Era llegaste. lo más alto, bien. sí, impresionante. Pero fue una gran nota donde Sí. un poco desarticulabas los mitos vinculados al kirchnerismo y a la cultura, Mariano Ginás, y un poco decías, bueno, y además de Nancy Duplaque, Sí, resumo, digamos, no era mucho más largo que eso, pero No, uno yo- habla yo- de Nancy Duplá, de Pablo Charri, que Claro. además yo pondría en duda si solamente trabajaron, digamos, por haber acompañado a Cristina Fernández de Les Kirchner regaló Sagay, que es una cabina de ideológicamente. peaje, Romina. Te Pero- regalaron una cabina de peaje, ¿cómo no vas a militar después a Cristina? Es un negocio lo que tenés entre manos. Y después no podés sacar los pies del plato. Es así. Bueno, Perdón que te Sí, hable sí, en no, términos no, tan no, crudos, está pero bien, para que la está bien, sinceridad vamos a hablar- parezca, porque sí. si no, no tiene sentido esta Vamos a hablar charla. claro, dale. no, yo puedo hablar claro, con mucho gusto, pero no tengo realmente tanto que decir sobre esto, digamos. A mí me da la impresión, yo no tengo idea de si coincido con algunas cosas que dice mi colega. Me parece que es cierto que el poder tiende a generar fábulas y que esas fábulas de alguna manera tienden... Y en este caso me da la impresión de que el poder que estaba desde hace un año, que estamos conmemorando, entre otras cosas, en este programa, generó festejando. una nueva fábula. Bueno, me parece bien, la alegría del otro, pero
hay una nueva fábula, y esa nueva fábula es un poco la que acabás de expresar vos, ¿no? Es decir, la idea de que, algo que de pronto parece haber aparecido, que se llama la cultura, como si fuese una especie de, claro, como una patota, la vieja patota cultural ahora vuelve, pero peronista. Y entonces es como un montón, digamos, es una especie de reducción un tanto brava, me parece, la que vos estás además, haciendo. no vuelve peronista, También, siempre fue peronista la cultura. Porque la el Estado cultura es fue peronista, siempre Mariano. peronista. El Estado está sorprendente. colonizado por el peronismo. Los jurados están colonizados por el peronismo. Fui jurado, fui testigo de eso. Y hoy nos rige la cultura woke, que es la prima hermana del peronismo. Bueno. Entonces, esos jurados determinan quién hace arte y quién no. Déjame decir una cosa. Más allá del árbol genealógico del peronismo, lo que me parece es que hay algo en este aspecto de decir, digamos, yo lo veo a él que es muy fogoso, que habla con mucho entusiasmo, pero de verdad te lo muy digo encantador, esto, no muy, es que estoy bueno, pero déjame decir una cosa, es muy encantador como habla, etcétera, pero siento que no es productivo lo que vos estás planteando. ¿Por qué? Porque, digamos, que frente a lo que vos decís, lo único que uno puede hacer, digamos, es decir, bueno, no, fíjate que la cultura no es tan así, digamos, que hay otro. Y en el fondo uno estaría hablando de cosas que no son importantes, digamos, sobre digamos, todo el mundo sabe, vos mismo sabés que no es cierto que toda la cultura sea peronista, digamos, es una idea maximalista. Perdón, una cosa importante. Estamos hablando de... No, pero déjame decir algo. Entonces, porque lo que pasa sucede sin que el Estado intervenga, Ojo, no confundamos. Lo que no sucede sin que intervengan es mi discurso que... Perdón, pero quería hacer la aclaración para evitar la confusión. No, claro. No, lo que yo creo es que este tipo de conversaciones escandalosas, un poco eso era lo que yo trataba de decir en Seúl, este tipo de conversaciones tan altisonantes, en definitiva, traen aparejada la imposibilidad de que las cosas cambien. Es decir, no cambia algo si lo único que discutimos es si son todos peronistas, ni son todos peronistas, si Nancy Duplá o Pablo Echarri. Son macanas. En el fondo son cuestiones que no hacen al verdadero asunto. Y el verdadero asunto necesita que se hable. Digamos, si yo estoy acá, no es para enfrentarme en un diálogo pintoresco con mi nuevo amigo, sino porque es una de las pocas situaciones en las cuales uno puede hablar, por ejemplo, de cine. Entonces todo el mundo habla de cine, todo el mundo se ha puesto de moda, por eso decíamos una fábula, hablar de las instituciones públicas como si fuese una especie de banda de gángsters. Y entonces el principal problema de esas boludeces, no sé si se puede decir esto, horario de protección al menor, es que quitan la atención de la resolución real de los problemas. Es decir, no se puede hablar en serio porque uno está peleándose contigo diciendo no son todos peronistas, Nancy Duplá, no sé qué. Digo, es una discusión un poco de gallinero, cuando en el fondo, como todo el mundo sabe, incluso el presidente que a vos te pone tan contento, los problemas que hay son de fondo. Entonces me da la impresión de que lo que hace falta es tener una discusión que no sea sobre si el peronismo es malo o bueno, sobre si Pablo Echarri es o no peronista. Incluso propongo que haya discusiones que no mencionen a Pablo Echarri. Bien, bueno, yo te propongo la siguiente discusión. Pero para que está del otro lado también entienda. El cierre del Inca, digo, también... No cerró, mito. Está bien. Eso es un mito absoluto. Pero no, están mintiendo cuando dicen eso. ¿Ves? Eso es peronismo, mentir. Están mintiendo, no cerró el Inca. Bueno, mentir mienten. No, vos, ¿quién dijo que cierra el Inca? Anda, metete en la web diciendo... Por eso ya dice... Vos tenés la impresión de que cerró. Está reducido de una manera que podría equivaler al cierre, pero sigue funcionando. No, señor, no ni siquiera equivale un cierre. Pero espera, perdón, para lograr eso hay una dinámica del gobierno libertario que lo que hace es, digamos, de alguna manera demonizar determinadas situaciones para después explicar por qué cierra, achica, acorta, recorta, pasa la motosierra. Esto pasa. El que está del otro lado no termina de entender qué pasa con el Inca. Hablo con Daniel Burman, para mí me paro, lo abrazo y lo beso. Me gusta mucho el laburo de Burman que tenía. Me decía, bien, sí, primera película, después primera película la hice con Guita del Inca. No hubiese sido posible conocer mi trabajo de otra manera. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Es un antro de rochos, amigos del Estado, al que solo se le adjudica guita para que puedan hacer películas los que tienen ciertos contactos, o permitieron descubrir un montón de talento que de otra manera no hubiese sido posible. Pongo el ejemplo de Burman porque después, por supuesto, se hizo recontra conocido. Uno podría sin decir que se apoye. Es ambas cosas. Puede ser las dos cosas a la vez. Puede haber corrupción, como en la mayoría de los organismos públicos. Es evidentemente lo que sostuvo durante
años, y lo digo yo, que vos sabés perfectamente que nunca hice yo mismo una película con el Inca, y aún así, y tuve siempre discusiones con el Inca por la manera en que el Inca funcionaba, por discrepancias incluso ideológicas, siempre tuve una actitud de distancia con respecto al Inca, pero al mismo tiempo es el sostén de todo el cine argentino. Y hay algo que me parece importante decir, que no se dice con la suficiente contundencia, que es que el cine argentino es un motivo de orgullo para quienes se enorgullecen con las cosas, digamos, propias, ¿no? Es decir, es uno de los cines más importantes del mundo. Digo, así como a vos te gusta Daniel Burman, uno podría decir que el cine argentino... Daniel Burman. Bueno, no es una escena de celos, de ninguna manera. Confieso que hubiera imaginado otro nombre. Pero bueno, lo que te quiero decir es que, independientemente de Daniel y de otras cineastas, es un cine que es capaz de jugar en prácticamente todos los escenarios, en todos los festivales del mundo hay una película argentina, en todos los niveles de producción hay películas argentinas, incluso pequeñas como la de nuestro colega. Es decir, es un cine... Ahorraría la palabra pequeña. Bueno, no es películas. Pequeño. Bueno, perfecto. No, pero quiero decir que hay diferentes niveles en toda la cosa. Entonces, Mariano, lo que digo es que ahí hay un punto que costó mucho tiempo lograr, una especie de biosfera muy compleja. Por ejemplo, en el momento en que vos ves, por ejemplo, una serie de Netflix, como las que vos decís, no solo Burman es el que... Vos sola te metiste. Sí, Yossi 2, espectacular. Bueno, ok, eso no es solamente una cosa que logró un director, logró todo un conjunto de personas que están trabajando, que están entrenadas, que están de alguna manera acostumbradas, que aprendieron. Bueno, una cinematografía así se logra con un concurso del Estado, con un concurso, por supuesto, de la empresa privada y, por supuesto, de la empresa independiente y de las escuelas de cine y de los críticos. Es decir, una cinematografía tan compleja como la Argentina no se puede reducir a 2 o 3 nombres pintorescos, nuevamente, que andan por ahí. Entonces, toda esa especie de reducción es absolutamente criminal porque puede lograr, digamos, no creo que pueda lograr que el cine argentino desaparezca, pero puede hacer mucho daño. Entonces siento que hay otras películas que por ahí no son tan comerciales. Básicamente las películas, no, hay de todo. De hecho, contaban en Contracampo, que hay una película que llegó a Cannes que prácticamente no se conoció en los cines pero nadie conoce, eso es lo que digo. Hay una especie de desconocimiento olímpico con respecto al cine argentino y ese es el problema. Todo el mundo habla a favor y en contra, pero nadie está interesado en saber verdaderamente cuáles son los problemas. Y esos problemas se tienen que resolver. Hay que cambiar el Inca, hay que mejorarlo. Todo el sector audiovisual piensa eso. Todo el sector audiovisual piensa que el Inca durante el gobierno de Puenzo fue un Inca en decadencia. Todo el mundo piensa eso. Los kirchneristas que a vos te gustan tampoco también piensan eso. Te lo puedo asegurar. Me gustan poco, pero te voy a contestar esto, bueno, porque vamos a reflexionar en Pero déjame terminar una cosa. Entonces, lo que hay que hacer es dejar de tener, a mi gusto, peleas infantiles y empezar a tener discusiones serias con respecto a cómo cambiar las cosas. Decir que son todos peronistas, que son todos comunistas, no sé qué, es una actitud sin duda simpática para ganar contactos en las redes sociales. Dos personas que se definen como peronistas y dijeron en un momento que el Inca estaba cerrado. Vamos a hablar de manera madura, razonable. Cristina, Sergio y Alberto dejaron en noviembre del 2023 7 chicos pobres de cada 10. ¿Cómo se sostuvo el Inca? ¿Cómo se sostiene mecenazgo? Básicamente con impuestos. ¿Qué son impuestos? Vos hablaste, ¿verdad? Los impuestos es algo que se le cobra al contribuyente para sostener algo que no sé si quiere estar pagándolo. Porque el Inca tiene, en particular, 3 fuentes de financiamiento. ¿Cuál fue la primera y cuál es la primera? Un impuesto que se le coloca a la entrada del 10% que afecta a todas las películas, no solamente a las nacionales. Con lo cual el tipo que va a ver, por ejemplo, cine extranjero y le chupa un huevo el cine argentino, tiene que pagar un impuesto para que se haga cine argentino. El segundo punto es un impuesto que se le cobra a tu celular y a tu telefonía y a tu televisión por cable para que se produzca cine argentino, que es un impuesto que le aporta más plata al Inca. Y después tenés otro impuesto del que no se habla, que es la famosa emisión monetaria. Porque la inflación es impuesto solapado. ¿Qué hizo esto con otros impuestos y con otros organismos estatales que hay que sostener? Que la Argentina fuera cada vez más pobre. Entonces, esos 7 chicos pobres de cada 10 hoy están sosteniendo algo que la pregunta ética que uno tiene que hacerse como artista es: ¿esto es lo primordial? ¿Esto es lo trascendental cuando yo tengo en Argentina un 37% de personas que no tienen cloacas? Un 40% de personas que cocinan con garrafa
En Almirante Brown hoy vi un informe, no hay agua potable en muchos sectores. Perdóname, 6 millones de personas no tienen agua. En época de crisis, la cultura, como dice Pero porque la cultura no es prioridad. Porque la cultura sucede sin que el Estado intervenga. Por supuesto, eso es absolutamente así. ¿Qué necesidad hoy tengo? Si tengo una urgencia concreta de 7 pibes que no morfan, porque eso fue lo que dejó amigazo, pero Cristina, Sergio Alberto, una falacia. No, no es una falacia, porque ese tipo le estás cobrando impuestos para sostener la cultura. Cuando vos vas al supermercado y pagás algo el doble, muchos de esos impuestos van también a la cultura. Entonces, ese tipo paga la comida el doble. No estamos viendo que los impuestos, en definitiva, empobrecen a la gente para que otros puedan... Perdóname, para que otros puedan realizar un sueño. Entonces, a mí me parece que nosotros... Sí, mecenazgo eso tiene básicamente con quitar el Estado. ¿Qué es mecenazgo? Es un organismo que agarra y habla con un contribuyente y le dice, mira, no pongas plata acá en la JIP, dámela a mí que yo la administro, pongo un jurado y digo que firme que no firma. Señores, mecenazgo y el Inca es lo mismo. Lo que quiero decir... Estás metiendo el dedo en la llaga. Pero es real, Mariano, si no hablamos con sinceridad le estamos peleando. No es que estás... El cine se sostiene con impuestos. El problema que hoy tengo es yo tengo que desimpuestar a la gente. ¿Por qué? Porque el impuesto nos vuelve cada vez más pobres y las urgencias no es muy pero fácil. Mariano, estás diciendo los pobres pagan para cumplir... No, perdón, Diego. Estás diciendo los pobres pagan para cumplirle la fantasía a los progres que quieren ir a hacer cine a la FUC. A los progres que quieren hacer cine a la FUC tienen que pagar los pobres. Dice otra cosa, dice que porque se hacen películas... Para que hagas una película y el tipo no va a ver tu película. ¿Sabías eso? Volvemos al medioevo. Es la misma lógica de la universidad. Es un poco maximalista, me parece. No, es real. Tu posición. Volvemos al medioevo, Mariano. Vos tenés un tipo que se levanta a las 6 de la mañana en el conurbano que te financia tu cine. Y en el Inca pasa lo mismo y en Mecenazgo pasa lo mismo. La pregunta que yo me hago desde lo ético, para poder dormir con una sonrisa y en paz, es, loco, ¿está bien que yo tenga un tipo que me financie mis películas? Hoy llego a la conclusión es muy que eficaz, pero me parece que es muy eficaz lo que haces. Perdón, te tengo que felicitar porque haces algo, es de una eficacia total. Mariano. Es fabuloso, ¿no? Porque de pronto es como que uno no puede contestarle. Pero digamos, ya en 5 minutos con todo su... No, pero es imposible. ¿Cómo le voy a decir? ¿Desde dónde? Pero es muy bueno. Yo nunca te había visto y me parece muy bueno tu laburo. Pero es muy triste lo que estoy contando. No, hay gente que labura estás para que otros haciendo cumplan como... sus sueños. Pero, de verdad. Bueno, para los progres de la FUC, parece como esos que arman un globo, ¿viste? Y entonces es impresionante porque ya sacaste que por culpa de que hay algunos que quieren cumplir sus sueños, rarísimo, una definición rarísima del cine, rarísima del cine, gente que quiere cumplir sus sueños. No, más allá de eso, a costa de niños, de 7 niños pobres. Es rarísimo. ¿Cómo lograste hacer eso? Es globología. Participaste de un curso de globología y estamos aquí todos con el globo. Es fabuloso. Básicamente es para financiar el Yo Estado. me declaro derrotado. No hay manera de decir así, pero esto ¿por qué no lo dan? Le tienen que poner un programa de televisión a él. Yo lo voy a ver. No, es imposible pensar en profundidad. Es imposible. Es imposible pensar en profundidad porque no, las dos cosas. ¿Cómo no, Mariano? Bueno, déjalo responder. Diego. Pero déjalo responder. A ella, vos y a yo estoy de una pieza. Pero un segundo. Pero que conteste porque la idea es fuerte. O sea, los pibes están cagando de hambre para que los progres cumplan su fantasía de hacer una película. Bueno, ustedes se dan cuenta de que no hay pero dale. Te financia para que hagas un documental sobre la pobreza en el Chaco y al mismo tiempo... Siempre es el Chaco la pobreza. Hay un montón de pobres en otro lado. En Almirante Brown. Yo creo que si les cobraran $100 a todos los que dicen los niños pobres del Chaco, se terminaría el hambre del Chaco. Te lo cambio por Almirante Brown. Dale, deja. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que les haya gustado el video. Quería hablar un poco de lo que va a ser las elecciones del 2025. Obviamente vamos a arrasar, eso para mí ya está... O sea, vamos tranquilo, como siempre hay que ir tranquilo, pero a ver, yo pienso que vamos a ganar muy ampliamente, porque me parece que la gente se dio cuenta de qué es acá, cuál era el problema, que el problema era la inflación, porque a medida que la inflación va bajando, porque ustedes piensen que si ahora la inflación es del 3 por mes, o del 2 y pico, ustedes piensen que cuando sean las elecciones va a ser mucho menos, porque la inercia inflacionaria ya va a bajar. Y cuando la gente vea que no hay inflación, ¿cómo es vivir sin inflación? Va a empezar a decir,
yo puedo tener proyección hacia el futuro. No hace falta que me estoquee todo el tiempo de alimentos, no hace falta que piense constantemente en cuánto me va a subir el alquiler, porque, por ejemplo, este problema del alquiler, que dice, no, porque la ley de alquileres, o sea, derogaron la ley de alquileres y es nefasta. Es nefasta la inflación. ¿Cómo una ley va a ser nefasta? ¿Cómo? Sí, hay leyes nefastas, pero digo, ¿cómo el decir que el inquilino negocie con el propietario del precio va a ser nefasto? ¿En qué país se vio eso? En un país donde hay inflación. Lo normal es que vos negocies con el que te va a vender algo, lo que vos quieras. Y entonces podés ir a otro y ahí es donde aparece la oferta. Si vos vas a un kiosco y te dice el tipo, che, por esta agua, che, quiero un agua, le decís. Te dice, bueno, dale, $20.000 el agua. Y vos le decís, no, no quiero. Perfecto, ahí está. Y se dio el trato. Él te ofreció agua y vos le dijiste que no quiero. Perfecto, y te vas a otro. Y eso tiene que pasar con los alquileres. Pero ese no es el problema. O sea, estamos haciendo lo más lógico, lo estamos haciendo complicado. El problema es la inflación. Entonces, cuando la gente vea que se le actualiza cada 3 meses el contrato, ¿no? Pero la inflación es del 1% mensual, como en cualquier país normal, de hecho, tiene que ser del 0, y pico, 0,5, 0,4. Claro, te va a aumentar cada 3 meses y te va a pasar de 300.000 a 305.000. ¿No? O a 300, no sé, 310.000. No te va a hacer nada. No, es insulso el aumento. ¿No? Es como, bueno, está bien. Lo mismo con la expensa, con todo. Todo va a ser... Y eso me parece que es fundamental, gente. No la estamos viendo, no estamos sabiendo para dónde vamos, pero eso es fundamental. Lo mismo que el tipo de cambio, que no se te vaya, que no se te vaya, que no se te vaya siempre el dólar. Entonces, me parece que es fundamental el riesgo país. Poder pedir prestado plata afuera. Cuando empiecen a aparecer los créditos hipotecarios, no UVAs, sino el crédito hipotecario, sin UVA, ¿no? Que obviamente falta para eso, pero por eso es fundamental, gente, seguir dando la batalla y seguir pensando en todo esto. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video y bueno, muchas gracias por ver. Chao, chao.